Buenas noches, jóvenes, bienvenidos nuevamente a Anclaje 619. Estamos contentos de tenerles con nosotros una semana más. Este será un programa en el cual vamos a estar hablando por qué ir a la iglesia, Vamos a estar tocando los puntos de dónde inició la iglesia, cuál es el gran privilegio que nosotros tenemos como cristianos de podernos congregar, algo que a veces quizás ya lo vemos como poco, o nos hemos olvidado realmente lo hermoso y la gran bendición que es de podernos unir con nuestros hermanos, poder convivir con ellos, poder servir al Señor juntos. Así es que esta noche es un buen momento para que te quedes con nosotros y puedas escuchar la palabra del Señor y que juntos podamos ser edificados por medio de ella. Comenzamos. Buenas noches, hermana Bea, qué gusto de tenerla con nosotros nuevamente aquí para poder hablar de un tema que es un poco complicado a veces poderlo abordar entre nosotros, entre los jóvenes, pero realmente nos sentimos contentos de poderla tener con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias, Rodrigo, muy bien, gracias a Dios, muy bien, feliz de estar acá con ustedes nuevamente. ¿Por fin otra vez? Sí, muy feliz. Y esperando pues que lo que hablemos en este momento sea de bendición. Eso es lo que anhelamos con todo nuestro corazón. Amén, hermana Bea. Y ahora vamos a estar tocando el tema de ¿por qué ir a la iglesia? ¿Por qué ir a la iglesia? Esta es una pregunta que a veces incluso muchos de nosotros, de los que posiblemente no estamos participando activamente dentro de la iglesia, quizás todavía tenemos como la duda y no encontramos el sentido real del por qué me congrego, del por qué es que vengo, cuál es la razón, cuál es mi motivación para poder hacer aquello. Entonces, tal vez este es un tema bastante amplio para poder abordar, pero pedimos ahí al Señor que nos pueda dar la sabiduría necesaria para poder comprender y entender esta noche cuál es la base fundamental y la importancia que tiene del podernos congregar, hermana Bea. Así es, yo creo que es un tema muy, muy importante. Si bien es cierto, a partir de verdad del Nuevo Testamento, nosotros aprendemos, ¿verdad? Y hemos aprendido, mejor dicho, que la presencia de Dios y el Señor está en nuestros corazones y que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero no debemos dejar de lado este tema tan importante, el por qué asistir a la iglesia. Así que vamos a irlo desarrollando a la luz de la palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que la palabra nos enseña acerca de este tema? Ok, y creo que hay un texto con el cual podríamos comenzar a abordar esta temática, y ese es en Hebreos, está en Hebreos capítulo 10, del versículo 19 al versículo 25. Si gusta lo leemos para que ya podamos introducirnos como tal, ¿verdad? Y poder abordar. Dice Hebreos capítulo 10 del versículo 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tal vez, hermana Bea, esto es uno de los textos en los cuales lo primero es que comprendamos qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia ahora en este pacto que estamos, ¿verdad? En este nuevo pacto en el cual nos encontramos, y tal vez sería bonito poder platicar un poco de eso. ¿Qué es la iglesia en realidad? Conforme a lo que hemos visto, ¿verdad? Claro, bueno, yo creo que la Biblia es clara, ¿verdad? Y el texto que acabas de leer es bien claro cuando dice no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Y es bien importante, si lo vemos un poquito en el contexto, habla un poco sobre el lugar santísimo. Bueno, de hecho habla, ¿verdad? Y es claro el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque si vemos en el Antiguo Testamento,
no había libre acceso, ¿verdad? No cualquiera podía entrar a ese lugar. Era un lugar santo, de hecho solo los sacerdotes, y si vemos un poco de la historia incluso, les ponían, ¿verdad?, a ellos unas campanitas para ver eso. Creo que lo hemos escuchado en muchas ocasiones, ¿verdad? Y si las campanitas ya no sonaban, pues es porque la misma presencia de Dios, ¿verdad?, los había, habían sido muertos, los mataba, ¿verdad? Ajá, entonces es bien importante ahora, después de esto, después de la sangre, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esos recursos de gracia que por su amor y su misericordia nos han llegado a nosotros, ¿verdad? Siendo pues lejanos al pueblo que Dios escogió, ¿verdad? Siendo gentiles. Pero dice acá que ahora ese velo se rompió, nosotros tenemos libre acceso. No necesitamos, ¿verdad?, ya entregar sacrificios, no necesitamos nada, simplemente, sencillamente tenemos libre acceso, ¿verdad? Porque antes en el templo se iban a ofrecer sacrificios. Entonces, ahora nosotros tenemos libre acceso, todos tenemos acceso a eso, tenemos libertad, ¿verdad?, en el Señor. Ahora, lo importante de asistir a la iglesia, considero, es porque ahí nosotros vamos a crecer espiritualmente. Y si la Biblia lo menciona es porque es algo importante, ¿verdad?, que nosotros lo tomemos en cuenta como hijos de Dios. Si bien es cierto, nosotros la presencia de Dios la tenemos en nuestra casa, la debemos de tener en nuestro corazón, en nuestra casa, ¿verdad?, y ser reflejo de esa presencia de Dios en nuestras vidas, porque así debe de ser. Pero la iglesia es un lugar donde nosotros podemos llegar y entregar, ¿verdad? Más que recibir, quizás entregar todo lo que somos, ¿verdad? Para que el Señor llene nuestro corazón, para que sea Él quien nos dé la guía, obviamente también porque recibimos palabra, ¿verdad? Palabra que nos fortalece, y además de eso, pues, el vivir en comunión, eso es muy importante. Ahí lo menciona la Biblia en el capítulo en el versículo que leíste, perdón, dice: considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces nosotros tenemos una misión importante, ¿verdad? Como hijos de Dios, estimularnos los unos a los otros. Eso es el plan que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de seguir en el amor. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino motivándonos, ¿verdad? Exhortándonos, menciona aquí, pero motivándonos, ayudándonos los unos a los otros. Sobre todo cuando vemos que el día está cerca, y eso es un punto, ¿verdad?, muy importante, porque nosotros... O sea, estos tiempos, exactamente. Estamos viviendo momentos difíciles, ¿verdad? Estamos viendo partir a nuestros seres queridos por diferentes razones, ¿verdad? Pero una de esas es pues la situación que se está viviendo, ¿verdad? Aún en medio de eso, ¿por qué? Yo considero también que es bien importante, porque van a ser tiempos de dolores, tiempos de mucho dolor, donde nosotros vamos a necesitar llenarnos de esa paz que solo viene de Él. Y sí lo podemos hacer desde el lugar donde nosotros estemos, pero la iglesia nos ayuda. En la iglesia nos ayuda no en sí las cuatro paredes, porque no se trata de eso. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Pero nosotros asistimos a la iglesia porque la amamos, porque anhelamos, ¿verdad?, que Él nos llene de su paz, porque le venimos a adorar. Es un momento especial entre Él y nosotros. Ese debería de ser el punto importante, ¿verdad? Porque venir. Algo que me llamaba mucho la atención, quizá quisiera retomar un poco, hermana Bea, es lo que usted mencionaba. El hecho que nosotros tenemos, el privilegio que tenemos realmente de podernos congregar, es algo que lo vemos ya como poco. Pero si comenzamos a ver el contexto en el cual está abordada esta parte de Hebreos, ¿verdad?, comienza haciendo la comparación histórica del Antiguo Testamento con el Antiguo Pacto, y comienza haciendo la referencia de los sacerdotes y los sacrificios, ¿verdad? Y justo como usted decía, anteriormente únicamente los sacerdotes eran los que tenían el acceso para poder entrar al lugar santo, ¿verdad? Y mucho menos al lugar santísimo. Eso era algo que era únicamente un privilegio y una gran responsabilidad también, porque como usted lo mencionaba, a veces les podía causar hasta la muerte a los sacerdotes el entrar cuando se hacía inadecuadamente, cuando un sacrificio no se ofrecía como estaba escrito y establecido que se tenía que hacer. Entonces era algo sumamente complicado, podríamos decir, porque el pecado así es de complicado también. Entonces, pero esto era algo reservado para el sacerdote. Viene ahora el mediador del nuevo pacto,
que es nuestro Señor Jesucristo. Y solo estoy haciendo como una remembranza de lo que usted mencionaba al principio. Y dice que ahora por medio de la sangre de Jesucristo nosotros tenemos, ¿verdad?, como que libre acceso a la presencia de Dios. Pero la iglesia, hermana Bea, es una entidad que ha costado sangre. Costó primeramente la sangre de la cabeza de la iglesia, que es pues nuestro Señor Jesucristo. Pero también costó la sangre de todos aquellos que han defendido la iglesia, que entregaron su vida por la iglesia. Es por eso que todavía 2000 y un poquito más de años todavía la iglesia sigue vigente. Primero por la sangre del mediador del nuevo pacto, pero también por aquellos. ¿Por qué? ¿Qué tenían, hermana Bea, esos hombres que defendieron tanto la iglesia? Posiblemente ahora nosotros dos, hablemos de nosotros dos, nos ponen a defender la iglesia. No sé si tendríamos quizás de igual manera los lomos bien ceñidos nosotros, así como los tuvieron ellos. Pero es que hubo algo que a ellos los marcó, porque ellos comprendían y entendían ese traspaso que hubo, donde solamente unos pocos podían acceder a la presencia de Dios, a comparación cuando ya después se recuerda, ¿verdad? Y lo estábamos hablando un poco antes, que se derramó el Espíritu Santo en medio de la congregación de unos, comenzaron a hablar en otras lenguas, se manifestó la presencia de Dios a ellos, comenzaron a ver milagros y prodigios, y ya no era únicamente para unos pocos, sino que la gracia del Señor se había derramado para todo aquel que cree en Él. Entonces, a veces nosotros vemos un poco a la ligera esto de la iglesia, porque es como que, o sea, siempre he venido a la iglesia, pues no le veo mayor diferencia. Pero si abordamos un poquito, y por eso quería mencionarlo, el hecho que es un privilegio que a muchos les costó la sangre el poderse congregar. Incluso, allá en el libro de Romanos, este es un texto que creo que lo conocemos de memoria muchos, cuando dice el de Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero en el contexto que ese versículo está escrito, cuando usted confesaba que Jesús era el Señor, eso era condena de muerte. O sea, cuando usted declaraba que Jesús es el Señor, usted mismo se estaba sentenciando a que le dieran muerte. Entonces hoy para nosotros es fácil decir Jesús es el Señor, pero en ese contexto era complicado. ¿Se imagina el privilegio que hoy tenemos nosotros de tener ese libre acceso, como usted lo mencionaba, hacia el lugar santísimo? Ahora nos podemos acercar confiadamente, y aquí más abajo lo decía, que nos podemos acercar confiadamente con corazones limpios, ¿verdad? Sí. Me llama mucho la atención, hermana Bea, este versículo, y que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, pero más abajo dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesús. Jesús es el que nos ha dado ese acceso para nosotros poder entrar libremente y poder tener el privilegio que ahora tenemos de congregarnos, que lo vemos como poco, que ahora lo vemos como poco, pero realmente no es poco, es mucho, es mucho. Y aquí es lo que usted mencionaba. Esta es una necesidad, el por qué congregarnos es una necesidad mucho más en estos tiempos que estamos viviendo, hermana Bea. Es algo que si, no sé cómo hacen aquellos que se quedan afuera de las aguas, para poderse mantener en pie, ¿verdad?, en medio de estos tiempos tan turbulentos que estamos viviendo. Ahora bien, hermana Bea, ¿cuáles serán esos beneficios que nosotros encontramos, pero que a veces quizás no los hemos descubierto, el podernos congregar? Fíjate que yo considero, tocando el tema también, o el punto que decís, cómo hacen, ¿verdad?, para hacer, porque realmente en lo personal, ¿verdad?, no es lo mismo estar en la casa, no es lo mismo estar recibiendo desde casa, no es lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, tenemos esos recursos y gracias a Dios, ¿verdad?, que lo logramos, tener esa tecnología que los hijos de Dios lo hemos tomado, ¿verdad?, para el servicio del Señor, como lo estamos haciendo hoy, ¿verdad?, que nosotros llega esto y lo principal es que a través de la enseñanza, o a través de lo que nosotros estamos viendo hoy, poder llegar, ¿verdad?, hasta todos los jóvenes, hasta donde nuestra voz alcance, que es el propósito. Pero sí es bien importante, porque nosotros aquí también, acordate que Dios nos da dones, Dios nos da, los jóvenes, y son importantes para el Señor, en el servicio al Señor. Entonces, por medio de los dones nosotros podemos
ayudar o servir en la iglesia, y eso no lo podemos hacer desde casa. Podemos ser también de bendición para los que están a nuestro alrededor. Podemos motivarlos, ¿verdad? Podemos dar esos frutos, que los frutos sabemos y lo hemos aprendido que no son para nosotros, sino para los demás, para que los demás lo conozcan. Entonces en la iglesia nosotros desarrollamos todas esas habilidades, esos dones que Dios nos ha dado. Y la Biblia incluso lo dice, que si nosotros no ponemos al servicio del Señor nuestros dones, ¿verdad? Alguien más lo va a hacer, o incluso nos puede ser ¿verdad? Demandado si nosotros no los ponemos al servicio. ¿Qué más que los jóvenes pongan en práctica las bendiciones y lo que les han puesto en sus manos, y no detenerse, ¿verdad? Entonces es bien importante ir a la iglesia, es bien importante asistir a la iglesia. Y aquí viene otro punto un poco complicado, hermana Bea, porque hoy en día, y esto se ha vuelto muy fuerte, tanto en adultos como en jóvenes, pero sí, ahorita hablándolo en el aspecto de los jóvenes, el hecho de que yo sí creo en Dios, yo sí le quiero seguir al Señor, pero con la iglesia no quiero nada. Esto es una posición que hoy cada día está cobrando mucho más fuerza dentro de toda la población cristiana. Pero hablando de la perspectiva de los jóvenes, creo que es un poco más fuerte este sentir del hecho de no, yo sí, pues, yo soy cristiano, yo sé, yo oro desde mi casa, yo escucho prédicas. Me recuerdo una vez el caso de un joven que incluso mencionaba, yo puedo ser mi propio pastor. Yo no necesito un pastor, porque yo puedo ser mi propio pastor, yo puedo leer la Biblia, decía. O incluso conozco otro caso muy cercano que a mí me da mucha risa, que cuando se le preguntaba que por qué él sirviendo activamente dentro de una iglesia, pero él nunca se congregaba, solo servía. Entonces cuando se le preguntaba, mira, ¿y por qué vos no entras a los cultos, sino que solo servís? Que mi pastor es Dante Gebel, decía. Entonces, pero realmente lo que él no quería era nada con la iglesia como tal. Entonces a él le gustaba llegar a hacer el servicio, ¿verdad? Que realizaba, y esto todavía es un punto más delicado. Pero ¿cómo poder abordar ese digamos, conflicto que tienen los jóvenes hoy en día? Con que yo no quiero a la iglesia, pero sí al Señor, pero no a la iglesia. Pues, me lo pusiste difícil, Rodrigo. Pero yo considero que es bien importante el asistir a la iglesia y sí servir cabal, ¿verdad? Tocamos el tema del servicio, sí, dar a conocer explotar esos dones que Dios nos ha dado, pero no lo es todo. El Señor anhela con todo. Yo sé que el propósito, la visión de formar iglesias y a ver que hubieran esos sacrificios y todo lo que, la persecución y todo lo que sucedió, ¿verdad? Es porque Él quiere derramar y porque Él tiene un propósito por el que cada vez que asistimos a la iglesia hay una bendición en nosotros, ¿verdad? Y no... ¿Qué quiere decir? Que hay algo que estando fuera de la iglesia no lo va a poder hacer el Señor con nosotros. Tal vez sí lo puede hacer por lo mismo, ¿verdad? Que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y nosotros podemos buscar del Señor, podemos tener una comunión íntimamente entre Él y nosotros, entre Él y yo, ¿verdad? Definitivamente. Eso se puede, podemos crecer espiritualmente, pero necesitamos una ayuda, necesitamos un apoyo, y si la iglesia está para ayudarnos, para apoyarnos, que es el fin principal, y para podernos guiar, ¿verdad? Para una adoración, para recibir, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no hacerlo? Es más, el Señor, yo estoy segura que Él anhela más nuestro amor, ¿verdad? Nuestro corazón y nuestra pasión por buscarle, más que el servicio. Entonces tenemos que tener un equilibrio, no podemos nosotros o solo es servirle y dejar nuestra vida espiritual a un lado. Necesitamos tener un equilibrio. No podemos quedarnos solo como Marta ni tampoco como María. No, exacto, no podemos. ¿Qué hacía ella? Se entregaba, ¿verdad? Y a ella no le importaba nada, ella quería aprender y conocer más de Jesús. Y se derramaba delante de ella, se humillaba delante de él, ¿verdad? Y Marta afanada. Entonces tenemos que tener un equilibrio. Eso es un buen ejemplo, sí, ¿verdad? Exacto. Entonces yo creo que aquí, para no dar tanta vuelta, yo creo el equilibrio. Eso es lo importante, el equilibrio, porque el Señor
anhela que nosotros nos entreguemos, anhela que nosotros le busquemos, anhela que nos humillemos, anhela que menguar nosotros para que Él crezca en nosotros. Eso es lo que Él anhela, ¿verdad? Y por eso ya viene lo demás. Nosotros le servimos porque le amamos. Nosotros damos a conocer esos dones, trabajamos porque le amamos. Pero realmente no es lo principal. Lo principal es que nosotros le reconozcamos, ¿verdad? Que nos humillemos delante de Él, que reconozcamos que Él es nuestro Dios y tener un equilibrio. Manejar eso es importante como en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Y quizás regresando un poquito a lo que hablábamos antes. Un hijo fuera de la casa de su padre no deja de ser hijo. No. Sigue siendo. Pero algo que no podemos negar, hermana Bea, que de alguna manera los beneficios no son beneficios. Y aquí quizás podría ser un buen ejemplo, no sé qué piensa usted en el caso del hijo pródigo. Del hijo pródigo que, bueno, cuando se fue de la herencia a su padre, separar la iglesia del Señor, porque el Señor es la iglesia. Y yo quizás ahí te tomaría, quizás esto es un riesgo. Quizá el ser hijo pródigo, pues porque probablemente no venir a la iglesia, el joven no viene a la iglesia, pero busca al Señor y está en constante comunicación con Dios y le ama con todo su corazón, ¿verdad? Pero hay un riesgo de poder tropezar, hay un riesgo de poder caer, hay un riesgo tal vez de enfriarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la iglesia nosotros venimos también a alimentarnos y por eso está el pastor, ¿verdad? El pastor sabemos que está puesto por Dios, un ministro, que él es de alguna manera el escudo de nuestra fe, digamos. Él tiene una función importante en la iglesia, él va a rendir cuentas por cada una de las ovejitas. Entonces, si nosotros somos comparados con una ovejita y analizamos el carácter y la forma de actuar de una ovejita, ¿verdad? Es cierto, tenemos al pastor de los pastores, ¿verdad? Que con su callado pero necesitamos también ser cuidados por un pastor. Necesitamos un pastor terrenal, esa es la función, ¿verdad? Y va a demandar que, ¿por qué? Porque hay una oración por nosotros. Él está al cuidado de nosotros. Él está al cuidado de que no caigamos. Está en constante oración por nosotros, ¿verdad? Por los jóvenes, ¿verdad? Que es tan fácil ser atraídos por el mundo. Es tan fácil ser atraídos por las costumbres y las corrientes y las ideologías, sobre todo ahorita en este tiempo, ¿verdad? Que es algo profético, ¿verdad? Incluso nuestro corazón se puede enfriar, se puede endurar y hay un riesgo. Entonces lo mejor yo considero que es venir a la iglesia. Es venir a la iglesia y como tú decías, no está separado, ¿verdad? Somos ovejitas, somos comparadas con una ovejita
y la ovejita, ¿verdad? Fácilmente puede ser devorada por el lobo. Hermana, vea, ¿y qué pasa con aquellos jóvenes que se han ido de la iglesia? Pueden haber muchas razones, pero creo que hay unas que son como que bien comunes. Una de ellas quizás porque están decepcionados del evangelio que han visto no en la iglesia, pero sí en su casa. Esa es una de las razones por la cual muchos de nuestros jóvenes están saliendo de las iglesias. Otra de las razones es quizás porque de alguna manera han sido dañados, lastimados, por X o Y razones y motivos, ¿verdad? A veces no es que seamos dañados, pero a veces a veces un carácter frágil también nos hace que nos lastimemos muy fácilmente con cualquier cosa. Como desde el hecho que hoy la hermana fulanita, ¿verdad? No me saludó. O aquel, vea, mi chero, ahora lo fui a buscar, me dijo que después de la iglesia nos íbamos a ir a tal cosa. Y ni llegó, vea, o si llegó y ni caso me hizo. Sí, o me ve mal, o no me incluyen, o yo me siento aislado, ¿verdad? Sí, realmente el ser humano es bien complicado. Somos complicados, y a veces eso es lo que podría parecer un poco complicado, ¿verdad? Dentro de comillas, el estar dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa con esos jóvenes que se han ido decepcionados por muchas maneras y razones? Algunas pueden ser justificables, podríamos decir, de alguna manera, ¿verdad? No podemos minimizar. Tenemos que tener empatía, y eso es muy importante, ¿verdad? Tener empatía y considerar que somos humanos, ¿verdad? Y entre todos podemos fallar, aunque ya vimos el propósito, ¿verdad? Que es exhortarnos, animarnos, darnos amor, ¿verdad? Pero ahora quizás la pregunta sería el por qué, cuál es la pregunta. Esto es una pregunta que debemos de hacernos nosotros cada quien. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Cuál es mi motivo para ir a la iglesia? ¿Por qué? Rodrigo, tú puedes tener puedes contestarte esa pregunta, ¿verdad? Porque eso es algo muy personal. ¿Cuál es mi motivo? ¿El por qué voy a la iglesia? Probablemente alguno viene a la iglesia porque su mamá lo obliga y le dice, si no vas, no te vas. En mi casa. Sí, puede ser, ¿verdad? Pero aún en medio de eso, sabemos que Dios tiene un propósito y su palabra no regresa vacía, ¿verdad? No va a regresar vacía, la Biblia lo dice. Entonces, cualquiera que sea nuestro motivo, y contestémonos como jóvenes, y yo les dejo esa inquietud o ese reto, esa pregunta, ¿verdad? Que cada uno de los que nos están escuchando en este momento, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Cuál es mi motivo para ir a la iglesia? Y ya cuando tengamos la respuesta, llevémosla delante del Señor. Porque si nuestro motivo no se apega a lo que realmente la Biblia dice, difícilmente vamos a avanzar. Entonces, pero nosotros podemos entregarlo delante de Dios y hablar con Él y decirle, Señor, mi motivo es este, y quizá no voy por el camino que realmente tú anhelas para mí. Porque el motivo o por lo que nosotros asistimos a la iglesia, es cierto, esperamos, ¿verdad?, del otro. Esperamos que el otro nos ame, esperamos que sea un ambiente agradable, que es lo que realmente debe ser. Pero cuando no es así, la respuesta está en que nosotros debemos de poner nuestra mirada en Dios. La Biblia dice, por el sumo gozo que había en Él, soportó el dolor de la cruz. Entonces ahí nos llama a nosotros puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces ese debe de ser nuestro propósito, ese debe de ser nuestro fin, nuestra mirada, ¿verdad? Puesta en el Señor, en nuestro Dios, ¿verdad? Ahora no dejemos de lado, y es quizás por eso la importancia de esto, por eso la importancia de esto que estamos haciendo, porque sí debemos de orar. Como líderes, si alguien que es líder me está escuchando, nosotros debemos y me incluyo, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado, esforzarnos, ¿verdad? Por agradar y por cumplir el propósito por el cual fue diseñada la iglesia, ¿verdad? Dar el amor, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo. Y es algo que se está dando en las iglesias y lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente quizás no vamos a lograrlo hacer todo y no vamos a lograr al 100, ¿verdad? Pero sí debemos de pedirle al Señor que Él nos ayude, ¿verdad? Que responda a esa pregunta y que de verdad nos dé una guía del por qué yo debo de asistir a la iglesia, por qué, cuál es mi motivo, ¿verdad? Y
tal vez, hermana Bea, y eso me acaba de impresionar mucho lo que usted mencionaba, porque cuando tenemos un motivo equivocado, muy fácilmente nos podemos desprender de donde hemos sido plantados. Exacto. Y nos puede llevar, vamos a ir como el viento, llevados por donde nos dejemos llevar. Entonces, cuando no tenemos, y me gustaba mucho lo que usted decía, ¿cuál es la razón por la cual qué es lo que me motiva a poderlo hacer? Y revisar que sea el adecuado, el correcto. Para ninguno es el mismo, ¿verdad? Como bien lo hablábamos. Cada quien tiene su respuesta. Exactamente. Pero sí buscar que sea el más correcto y adecuado, de tal manera que yo sepa que pueden venir tempestades, turbiones, dificultades, vea, no me saludó alguien o algo, eso va a pasar siempre. Pero si yo tengo mi vista puesta en el blanco perfecto, que es Cristo, eso de alguna manera no puedo decir no me va a afectar, pero no me hará de que siga caminando, permaneciendo fiel. Incluso si tomamos un poquito, Rodri, rapidito, sí. El también lo que mencionabas, y tal vez mi familia, ¿verdad? En la iglesia nosotros observamos otra cosa y en la casa es lo contrario, como jóvenes, que nos llama la Biblia. Nos llama a honrar a nuestros padres, porque es un mandamiento con promesa. Entonces, nosotros no podemos entrar en la categoría, o no podemos juzgar. Esto es personal, simple y sencillamente, si nosotros estamos viendo o estamos observando situaciones complicadas en nuestra familia, orar por ello, entregarlo delante de Dios, y esto nadie más lo puede hacer, simplemente el que está viviendo el momento, ¿verdad? Entonces, como jóvenes, debemos de contestarnos esa pregunta, ¿verdad? Bueno, yo ya no estoy tan joven, pero los que me están escuchando, responderse esa pregunta, ¿verdad? Y es muy importante. Y cuál sea la respuesta, usted la conoce, entréguela delante de Dios. Examinarla para ver cuál es mi motivo. Y tal vez para ir ya finalizando, hermana Bea, me gustaría terminar con el Salmo 133, del versículo 1 al versículo 3, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El poder habitar los hermanos juntos es un privilegio. Es un privilegio que tenemos, que, como lo decíamos al principio, ha costado sangre. Ha costado la sangre primero de la cabeza de la iglesia, y no solamente su sangre, costó su vida, porque él es el ángulo, la roca sobre la cual la iglesia está plantada. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es una entidad honorable que nosotros la tenemos que tener como tal en nuestro corazón, y entender que la iglesia es una entidad la cual, si sigue funcionando tantos años después, es porque el que la ha plantado tiene propósitos eternos sobre ella, y para todos aquellos que han creído en él. Pero me llama mucho la atención este salmo, porque dice que el estar los hermanos juntos es como el buen óleo, o sea que es agradable. Eso
esto es como estar entre nuestra familia, hermana Bea. El hecho que yo en la mañana a veces nos agarremos de las greñas con los que vivimos, pero no quiere decir que sea desagradable poder estar con ellos y les Sí, amamos. nos amamos. Exactamente, entonces igual es con los hermanos. O sea, si los hermanos no siempre va a ser todo risa y risa, quizás algunas veces vamos a tener algunas diferencias y dificultades, pero eso no quita que es agradable habitar los hermanos juntos, poder venir y juntos adorar al que es nuestro Padre, el que tenemos la misma sangre, porque todos hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Entonces no somos solo como que medio hermanos, no, somos hermanos y de sangre, porque Así hemos es. sido perdonados, limpiados, redimidos e incluso engendrados por un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces, si nos basamos en este texto, imagínate lo que dice ahí, hay bendición. O Exactamente. sea que todavía vamos a recibir ese regalo. Amén. Y además de eso, vida eterna, eterna. ¿verdad? Vida eterna, que es el propósito por el que vamos. O sea, que cada vez que venimos, nos reunimos, el Señor envía sobre nosotros bendición y vida eterna. No nos vamos vacíos, ¿ve? Así como cuando uno llega, yo creo que un poco más grande, cuando ya han salido de casa y uno va a la casa de los papás, nunca va vacío, siempre lleva algo en las bolsas de regreso. Algo así podríamos decir que es esto. Pero quisiera, hermana Bea, para esta ocasión, que pudiésemos finalizar orando un momento por nuestros jóvenes, por esos jóvenes que se encuentran con sus corazones desanimados, quizás dolidos, como lo mencionábamos hace un poco, quizás sin sentido del por qué seguir al Señor, por qué permanecer fieles en el Evangelio y mucho menos sin ganas de poder asistir a la iglesia, para que puedan nuevamente recobrar fuerzas y ánimos, y que la palabra que hemos escuchado esta tarde pueda ser como agua para el corazón sediento y como pan para el espíritu hambriento. Amén. Entonces, si gusta, terminamos Sí, claro. orando por nuestros Oremos jóvenes para un momentito. por esos corazones también, y quizás no solo por los jóvenes, sino para todos, ¿verdad? Para Amén. todo, quien esté sintiéndose de esa forma. Hoy queremos orar, ¿verdad? No desaprovechar esta oportunidad, y pues usted incline ahí su rostro, ¿verdad? Y pida con fe, y vamos a orar, ¿verdad? En ese momento por esos corazoncitos. Señor Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos, Señor, hablando de este tema tan importante. Padre, hoy venimos a pedirte, Señor, como una petición, que sanes nuestros corazones, Señor, que sanes esos corazones dolidos que por alguna razón han detenido, Señor, la bendición de poder asistir a la iglesia, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que ahí donde ellos están puedan recibir, Padre, esa paz, ese perdón, Señor, o ese anhelo que tú tienes de estar en paz con los que están a nuestro alrededor, de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, Señor, un mandamiento. Hoy ponemos, Señor, en tus manos ese corazón, Señor, que está dolido por quizás alguna acción o alguna actitud entre hermanos, Padre. Hoy te pido, Señor, que lleves sanidad, que lleves ese consuelo, y que los puedas abrazar con tus brazos de amor como solo tú lo sabes hacer. Señor, hoy ponemos en tus manos cada uno de los jóvenes, Señor, que se han alejado por alguna razón, y sin más por algún detalle o alguna situación que han visto en la iglesia, Señor. Te pedimos que ellos puedan entender y ver, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios que anhelas con todo tu corazón que tengamos vida eterna, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros como líderes, a los que estamos trabajando en alguna área en la iglesia, para que podamos entender este propósito, esta palabra de que tenemos que habitar en armonía y dar ese amor a los demás, Señor. Forma en nosotros ese carácter que tú anhelas. Hoy te pedimos, Señor, también que des paz para esas personas que aún están en alguna dolencia o en alguna enfermedad. Hoy te pedimos, Señor, que sanes sus corazones y que sobre todo nos hagas entender tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermana Bea, de verdad ha sido un placer, un gusto poderla tener nuevamente aquí con nosotros, poder compartir juntos. Creo que ya la estábamos esperando desde hace mucho. No dudo que este ha sido un tema de gran bendición
para nuestros jóvenes, Amén. así como también para nosotros. Creo Sí, que nos hace replantearnos otra vez la idea, ¿verdad? Y preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué sigo fiel aquí? ¿Por qué no me voy a mover? ¿Hacia dónde estoy viendo y hacia dónde quiero llegar? Así es. es. Que gracias, hermana Bea, por haber estado con nosotros. Un placer estar con ustedes una vez más. Dios les bendiga. Jóvenes, este ha sido un programa más de Anclaje 619. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.